¿Quién pregunta? María, ¿vale? Venga, para tú, sí. Pues ya puede usted empezar, porque yo nunca he acostumbrado en mi vida Sí. a hacer una exposición previa. Bueno, le pregunto por el tema de la conferencia, que es política y ética. Sí, sí. ¿Es fácil compaginar esas dos cosas, esas dos posturas en este momento o prima más la política antes que la ética? Bueno, eso es lo que yo voy a explicar esta noche. Y creo que puedo demostrar, a partir del ejemplo de muchas personas, que es perfectamente compatible. Pero además pienso que eso lo sabe mucha gente, que siempre ve el mal ejemplo de los políticos, que hay muchísimos, y a partir de ahí generaliza, pero nunca ve, o no quiere ver, el buen ejemplo del concejal que tiene al lado. Con lo cual, tenemos que concluir de que muchas veces se generaliza el que la política es corrupción, porque así tapamos la propia nuestra. O sea, hay una afirmación interesada. Y la política, para mí, que es un ejercicio y un arte noble, no tiene por qué entrar en colisión con los principios de la ética. Pero eso es lo de esta noche, de las contradicciones, no solamente a nivel filosófico y teórico, sino práctico. Y sobre todo, en la medida en que para mí el político lo primero que tiene que hacer es predicar con el ejemplo, y a partir de ahí ya vienen todas las teorías políticas, todos los proyectos y todos los programas. Sin embargo, las páginas de los periódicos y con noticias en los telediarios que poco tiene relación con esa ética, sino con la corrupción. ¿Cómo se ha llegado a este punto o por qué se está dando más cobertura a estos casos? Vamos a ver, los periódicos publican lo que ocurre y yo me parece muy bien. Lo malo son los comentaristas de lengua rápida y de intenciones peligrosas, que cogen esos ejemplos que salen en la prensa y que tienen que salir. Hace menos de un mes yo he publicado en el ABC de Córdoba un artículo en el que decía que yo soy partidario de que cuando la persona que se le demuestra que es corrupta es persona que está en política, eso constituye un agravante, o sea que no soy sospechoso de pasarla mal. Pero a continuación tengo que decir que los medios de comunicación plantean los casos de corrupción, pero los comentaristas y las líneas editoriales ya sacan de esos ejemplos la generalidad. Claro, eso también forma parte de otra corrupción, la corrupción periodística. Es que no solamente hay corrupción política, sino corrupción periodística. Bueno, y podríamos seguir hablando. ¿Por qué? Porque tendemos siempre, la mente humana es perezosa, pero en algunos casos todavía más perezosa. ¿Sí? Y entonces prefieren generalizar para evitarse el fatigoso ejercicio de pensar. Así que aparezcan los periódicos los casos de corrupción, a mí me parece muy bien. Aunque también tengo que poner una pega a los medios de comunicación. No aparecen todos. O sea, no aparecen cuando afectan a las alturas del Estado o cuando aparecen a determinados presidentes de bancos o cuando aparecen ligados a determinadas empresas. Es decir, que a veces, yo no puedo generalizar, los medios de comunicación son selectivos a la hora de denunciar la corrupción. ¿Qué hace falta o qué actitud hay que tomar para que no se dé esa cara de la política, sino esos buenos ejemplos que nos salen? Pues primeramente que los hombres y mujeres que ejercen la política y las fuerzas políticas que los sustentan den ejemplos de honestidad, que se dan, Lo que pasa es que no interesan muchas veces. Y en segundo lugar, que también el público castigue a la fuerza política que tiene corruptos, porque yo me he llevado auténticas sorpresas. ¿Cómo es posible que auténticos ladrones hayan vuelto a ser votados por el pueblo? ¿Damos nombre y apellido de la Costa del Sol? Entonces, al propio pueblo hay que darle también un par de tironcillos de orejas, porque todos estamos sometidos a la crítica, el político y el pueblo también. ¿Por qué votáis a los que están corrompiendo? ¿Por qué votáis a los corruptos? ¿Por qué repetís el voto a quien ha delinquido? O sea que esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos, no solamente los que estamos en la función política. Nosotros tenemos que dar ejemplo.
pero los demás también tienen su parte de responsabilidad, incluidos medios de comunicación, incluidos votantes, empresarios que sobornan a los políticos, empleadores que han sido forjados en la trata de esclavos, más o menos, gente que no paga sus impuestos, fulleros en el trabajo, de todo esto. Eso son parte también forma de corrupción. No tienen tanta responsabilidad, ¿no? No tienen tanto predicamento porque, como la mente, dice usted, es perra, ya cogemos al político como muletilla. Mire usted, en la tradición católica, aquellos que hemos sido formados por circunstancias del régimen pasado en la doctrina católica, aunque por mucho que ya no estemos dentro de ese colectivo y de esa grey, era muy significativo la figura del Agnus Dei, que era el Cordero de Dios. El pueblo se reunía y entonces quería que Dios le perdonase sus pecados. Cogían a un cordero, se lo ponían delante del altar y decían: todos los pecados de nosotros están en el cordero. Y en este momento mataban al cordero, con lo cual el pueblo se quedaba tan limpio para haber matado al cordero. Pues bien, muchas veces el político es el Agnus Dei, en el cual echan todas sus propias corrupciones y acusando al político yo ya me he librado. Por eso en política hay que decir las cosas por su nombre a todo el mundo, asumiendo los errores nuestros, pero también denunciando lo de los demás. Porque cuando un político coge un sobre, para mí tiene que ir a la cárcel, y con agravante, ha habido un empresario que se lo ha puesto en lo alto. Y a veces ha habido determinados medios que han callado. No sé si está usted al tanto de la situación política que hay en Jerez, ¿tiene usted la Joaquín del No, Valle? porque, vamos a ver, dos cosas. Sé cómo está el ayuntamiento porque está en la prensa, ¿no? Y sé que, vamos, está rozando la indigencia, ¿no? Parece ser. Y en otra, yo no estoy ahora mismo en activo, no soy dirigente ni de Izquierda Unida ni del PC, aunque naturalmente milito en ambas formaciones políticas, pero no estoy al día, ni tampoco tengo una especial dedicación. Estoy dedicado a escribir, a mis conferencias, escribo en el periódico económico El Economista, escribo en Mundo Obrero, escribo, en fin, tengo muchas actividades y no estoy al tanto de lo que ocurre, ¿no? Quizás es mejor no estar al tanto. Pues mire usted no sabe que me quita un peso de encima, porque si se añadiría otro motivo de crispación. Bueno, centrándonos en el ámbito de las conferencias y su libro, también se va a presentar esta tarde, o lo va a dar a conocer al público de Jerez. Sí, de eso me he enterado a través de la prensa. Pues si me quería hacer una pequeña referencia No sé. a esa obra. Ah, bueno, sí, claro. Hay dos libros, uno ese fue el primero y el otro era, que yo considero que toca más las vicisitudes políticas por las que he ido pasando en mi vida, es El tiempo y la memoria. El primero era por petición de un compañero y amigo periodista de Córdoba, que está en Madrid, Rafael Martínez y Mancas, que querían, y también porque habían consultado con un médico y decía, sería interesante cómo es posible que se pueda llegar al infarto, ¿no? Desde luego la dedicación política es una de las causas más importantes para llegar a un infarto, ¿no? Y de ahí surge Corazón Rojo, en el que hay una parte biográfica muy superficial, porque yo no pienso hacer ninguna memoria ni nada de eso, pero hay un análisis político de los tiempos en los que yo he estado ejerciendo de coordinador, de secretario general del PC y de portavoz del grupo parlamentario, ¿no? Y está contado desde la más tremenda sinceridad, donde yo procuro incluso desmitificarme y desmitificar muchas cosas, en donde el ejercicio de la política es un ejercicio muy duro, muy ingrato, tiene también sus satisfacciones, pero es tremendamente duro, no solamente por las dificultades que uno encuentra fuera, otras fuerzas políticas, medios de comunicación, básicamente por lo que encuentra dentro.